Hermano, buenos días para todos. Bendiciones del Señor. Qué bien. Siempre es mi clamor a Dios para que cuando se predique la palabra, el Espíritu Santo se glorifique en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y como decía el hermano Carlos, cumpla la palabra, el propósito por el cual es llevado al corazón de cada uno. Definitivamente, cuando vamos a las Escrituras y específicamente a los Evangelios y vemos la vida del Señor Jesús, sin duda alguna es digna de admirar y digna de ser conocida. El Señor Jesucristo, como el Dios encarnado, es con toda razón el personaje central, el más importante que aparece en las Escrituras, y la razón es obvia. Desde antes de la fundación del mundo fue destinado como aquel que vendría a redimir a los pecadores, a salvarlos de la condenación que justamente merecían a causa de sus pecados. Es por eso la importancia que tienen los evangelios, porque en ellos tenemos un conocimiento más íntimo y cercano, por decirlo de esa manera, del Señor Jesucristo. El creyente debe conocer todo el consejo de Dios. Debe leer la Biblia, escudriñarla de Génesis a Apocalipsis. Sin embargo, es importante conocer de primera mano la vida del Señor en los evangelios, donde notaremos que todo lo que concierne a Él es importante, significativo, vital y de valor práctico para la vida del creyente. Vamos a hablar un poco acerca de lo que Él vivió desde que nació. Por ejemplo, su nacimiento virginal en un establo sería importante para este mundo, que de tal manera que una multitud de ángeles alabarían a Dios diciendo en Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muy significativo fue el nacimiento del Señor. Luego, cuando inició su ministerio en Galilea, predicando el evangelio, las personas se maravillaban de su predicación y daban gloria a Dios por las señales y maravillas que hacía en beneficio del pueblo. Más adelante, él solo levantó una multitud de enemigos de los religiosos de Israel, los cuales, por celos, porque las personas lo seguían, buscaron la manera de asesinarlo. Un montón de religiosos querían asesinarlo por celo a él. Seguimos escudriñando su vida. Más adelante, que ya había empezado a andar con los 12 discípulos, es capturado, enjuiciado por un juicio inventado por los judíos, estos farsantes. Después es condenado por Roma con la presión de los líderes judíos, es azotado y finalmente asesinado en la cruz. Rápidamente resumimos la vida del Señor. Esto fue duro. Cuando Él muere, es duro para sus discípulos, los cuales se dispersaron tristes, llenos de dudas, porque no creían en la resurrección del Señor. Hasta que finalmente se le aparece a sus discípulos y les reprende su incredulidad. Tantas veces que le dijo que habría de resucitar al tercer día, pero no le creyeron. Vimos rápidamente su nacimiento, demasiado rápido, su ministerio, su pasión, su muerte. Por todo esto pasó el Señor Jesús, su resurrección. Y ahora nos falta narrar un acontecimiento más que gira en torno a la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 24, en el texto que leyó nuestro hermano Carlos. Lucas capítulo 24, versículos 50 al 53. Síganme ahí en sus Biblias, así dice la palabra de Dios. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. De vuelta a su lugar exaltado, la ascensión de Jesús. Lo que vemos aquí. De vuelta a su lugar exaltado, la ascensión de Jesús. Tres elementos: veamos la ascensión del Señor, la acción del Señor antes de la ascensión, veremos después la ascensión del Señor y por último la acción de los discípulos después de la ascensión del Señor. Veamos entonces en primer lugar la acción del Señor antes
de la ascensión. El creyente debe comprender que todo lo que el Señor Jesús se propuso desde antes de la fundación del mundo, luego cuando vino a esta tierra y habitó en medio de nosotros, sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, todo esto que Él se propuso hacer e hizo por su pueblo fue para hacerles mucho bien, para bendecirlos. Aquellos que merecían la maldición de Dios por sus pecados, aquellos que merecían ser condenados, Dios los apartó para Él y los bendijo. Y podemos verlo en las Escrituras, que el Señor se caracterizó por demostrar con acciones todo el amor que tenía por su pueblo, que es la iglesia, hasta el punto de morir por ella. Y eso es lo que, ¿qué es esto sino hacerle bien a ellos? ¿Qué es esto sino hacerle bien? Y es un bien que no termina de parte de Dios. Bendiciones, como cantamos muchas veces, ¿cuántas tienes ya, creyente? Bendiciones, Dios te manda más. Es por eso que quiero que en este punto, quiero mostrarles cómo el Señor sigue bendiciendo a su pueblo. Y ahora lo va a hacer antes de ser llevado a los cielos. Versículo 50 de Lucas 24. Y los sacó fuera hasta Betania. Inicialmente veamos esta parte. Y los sacó fuera hasta Betania. El Señor está a punto de partir al cielo, de apartarse definitivamente del lado de sus discípulos en el sentido físico de su presencia. Sin embargo, momentos antes de irse, va a tener un tiempo más para compartir con ellos. Tendrá una última conversación juntos mientras van camino a las afueras de Betania. Betania era una pequeña aldea que quedaba aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Este era un lugar muy conocido por el Señor y muy significativo para Él, ya que allí vivían sus amigos muy cercanos, María, Marta y Lázaro. Recordemos que Lázaro estuvo muerto y había sido resucitado. Y además, según vemos en los evangelios, Betania era un lugar que el Señor visitaba con mucha frecuencia. Ahora, fue a este lugar que el Señor llevó a sus discípulos. Es decir, aquellos hombres que habrían de ser testigos, mártires suyos al mundo, que habrían de dar a conocer su nombre mediante la predicación del evangelio. Fue a ellos que el Señor llevó hasta Betania y dice el texto que alzando sus manos los bendijo. El creyente no puede esperar otra cosa de parte del Señor sino bendición. Repito, hermanos, el creyente no puede esperar otra cosa de parte del Señor sino bendición. Y no me refiero a la bendición que se le ofrece hoy a la gente en la religión. Prosperidad material, prosperidad económica, prosperidad en salud, pare de sufrir, fama, poder, placer, etcétera. No. El Señor no busca con su bendición que el creyente se aferre más y más a este mundo caído. Cuando el Señor bendice al creyente es para que prospere espiritualmente, para que sea una persona bienaventurada, para que deje de mirar las cosas de este mundo y ponga su mirada en las cosas de arriba. De allí lo significativo del gesto del Señor de alzar sus manos y bendecirlos, dando a entender que es desde arriba, es desde la morada de Dios en los cielos que Dios envía bendición a su pueblo. ¿Y cuáles son las bendiciones, hermanos, que el Señor pronunció para sus discípulos en estos momentos y que también sería una realidad para todo creyente? Lo primero que quiero resaltar es que con toda seguridad, el Señor aclaró cualquier duda o error que tuvieran. Desde la aclaró. La otra cosa que también le prometió el Señor en su bendición es que el Espíritu Santo vendría a ser morada en cada uno de ellos. También que gozarían del amor de Dios, que gozarían de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del poder de Dios. Tendrían la certeza de que Dios estaría atentos al clamor de ellos. Miren qué bendición. Certeza de que estarían con Él en el cielo. Todos estos elementos hacen parte de la bendición que el Señor les dio a sus discípulos. Un comentarista decía lo siguiente: los discípulos fueron capaces de apreciar esas bendiciones prometidas, ya que sus dudas habían desaparecido y sus temores se habían disipado.
entendieron por completo quién era Cristo y por qué había tenido que morir. Porque por primera vez tenían un conocimiento exacto del Antiguo Testamento. Ellos sabían que Él estaba vivo entre los muertos, que las Escrituras se habían cumplido, que la historia redentora se hallaba dentro de la fecha prevista y que Cristo regresaría para establecer su reino. Cierro la cita. Qué bendición hay para el creyente que está en Cristo. Ahora, levantar las manos era algo común en el Antiguo Testamento que estaba relacionado con bendecir. En Levíticos capítulo 9, versículo 22, dice el texto: después alzó a Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Aarón alzó sus manos al bendecir al pueblo, indicando así de dónde deseaba y esperaba que viniese la bendición del cielo, del trono de Dios. Allí estaba Aarón implorando bendición, lo cual dependía de Dios enviársela. Además, también es importante notar que Aarón en algún momento dejaría de ser sumo sacerdote y sería reemplazado luego de su muerte. En estos momentos en Lucas estamos hablando de alguien mayor que Aarón. Estamos hablando del Señor Jesucristo, y Él es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el eterno Hijo de Dios, aquel que es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Es Dios mismo quien está bendiciendo a sus discípulos aquí. Es Dios mismo quien bendice a la iglesia. Esta es una bendición garantizada tanto para los discípulos como también para aquellos que habrían de creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo describió esta verdad al decir en Efesios capítulo 1, versículo 3, que los creyentes hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Al creyente no le falta nada para avanzar en su vida de fe. Si ellos están en Cristo y Cristo está en ellos y Cristo es la plenitud de Dios, nada sino solamente Cristo debe ser suficiente para satisfacer al creyente. Como todas las cosas, dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, hermanos, todas las cosas que pertenecen a la vida le han sido dadas al creyente. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 3, que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hay en Cristo todo eso, creyente. Hay en Cristo todo eso. Y el creyente tiene todo esto para él. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sin ninguna duda, la bendición del Señor a los discípulos en este momento particular los llevó a que pasaran del más profundo temor y duda que tenían durante el tiempo de su pasión y muerte, pasaron a la más gloriosa confianza en la verdad. Hasta el punto que estaban dispuestos a darlo todo por el Señor, aún su vida. Hermano creyente, ten presente que cuando Dios te bendice, tu vida cambia. Hasta aquí entonces, este primer punto. Vamos al segundo punto. La ascensión del Señor. La ascensión del Señor. Versículo 51 de Lucas 24. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hay dos personas que encontramos en las Escrituras y que a lo largo de la historia han llamado la atención de los creyentes, tanto por su vida de obediencia a los mandamientos de Dios, como también por el acontecimiento que marcó su partida de esta tierra. Me refiero a Enoc y a Elías. En Génesis capítulo 5, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, dice: y aconteció que yendo ellos, Eliseo y Elías, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías fue subido al cielo en un torbellino. Después de estos dos acontecimientos, las Escrituras no habían presentado más situaciones así de espectaculares, hasta este momento en que el Señor Jesús va a ser llevado a los cielos. Y esto es tan significativo para el creyente que el Señor
que ya los había empezado a bendecir, se va separando de ellos, pero los continúa bendiciendo. Y luego va a ser llevado a los cielos delante de ellos. Y mientras va subiendo, los continúa bendiciendo. Los continúa bendiciendo. Y ellos lo ven. Y lo continúan viendo hasta que una nube lo esconde de sus ojos, como dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Dando a entender, hermanos, con esto, que a los creyentes, el creyente debe entender que este acontecimiento del Señor no pondría fin a las bendiciones de Dios hacia su pueblo. Que el Señor se fuera a los cielos no significa que el creyente ya no tiene sus bendiciones. Sus bendiciones nunca se acaban. No se acaban. Los creyentes deben recordar que nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y Cristo es una muestra que su amor al subir al cielo nos deja su bendición, mostrándonos una vez más que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Como dice Juan capítulo 13, versículo 1. Ahora, que el Señor Jesús haya sido llevado a los cielos significa que fue a recibir la gloria que siempre le perteneció. Durante su encarnación se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses en el capítulo 2. En la ascensión regresó a la gloria que había tenido con el Padre antes que el mundo fuera creado, como dice Juan en el capítulo 17. Jesús había dejado el cielo como espíritu, pero regresó en un cuerpo de hombre. ¿Qué significa entonces también la ascensión? Que el Señor fue puesto en el lugar más elevado y exaltado, la diestra de Dios, el trono de Dios mismo. El Señor Jesús está en estos momentos en un lugar de poder, de autoridad y honor, desde donde gobierna como Señor soberano. Lo que nos muestra que Él es un Salvador victorioso, hermanos, y cuya obra expiatoria ha completado, ha perfeccionado. Muchos son los textos que nos muestran esta verdad de que el Señor está sentado a la diestra de Dios. Solo mencionaré dos, los cuales nos muestran las implicaciones de la ascensión del Señor para el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 34. Miren, hermanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quise traer este texto para mostrar que además de la exaltación del Señor en los lugares celestiales, se nos muestra otra realidad, y es el hecho de que Él intercede continuamente por los creyentes, lo que implica seguridad de salvación. Hechos capítulo 2, versículo 33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Otra cosa importante que hay que notar aquí para el creyente es el hecho de que después de la muerte y ascensión del Señor Jesús se cumplió la promesa de enviar el Espíritu Santo. Además, resalto también el hecho de que la ascensión del Señor implica que Él volverá también por su pueblo. Dice Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los discípulos, luego de que ven cómo el Señor se les desaparece en las nubes, quedaron como tristes, con nostalgia. Pero luego los ángeles le aclararon todo. El Señor volverá. Ahora, aunque el Señor subió a los cielos y su presencia física ya no estaría con ellos, con los creyentes, eso no significa que dejaría solo a los suyos. El Señor todavía seguiría estando con ellos y con todos los creyentes a través de la morada de su Espíritu, que es el Espíritu Santo en ellos. En Mateo capítulo 28, versículo 20, que es el contexto de la Gran Comisión,
el Señor les promete a los suyos que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y esto continuamente. Así que una vez los discípulos ya tienen claro todo acerca de la persona y obra de Cristo, lo que debe tener claro todo creyente, una vez los creyentes, los discípulos en este contexto tienen claro eso, recuerden que ellos tenían dudas acerca de la resurrección del Señor, ellos creían que el Señor había fracasado y estaban tristes por eso. El Señor les aclaró todo, y una vez todo se aclara, la reacción del creyente va a ser evidente. Lo que nos lleva al tercer punto. La acción de los discípulos después de la ascensión. La acción de los discípulos después de la ascensión. Los elementos que aparecen aquí ahora son los elementos que nunca deben faltar en la vida de un creyente. Incluso si a nosotros nos preguntan acerca de la definición de lo que es un creyente, podemos responder sin ninguna duda que un creyente es aquella persona que continuamente adora al Señor, que continuamente vive gozoso, que continuamente vive en su presencia, que continuamente alaba a Dios, que continuamente bendice a Dios. Esa es la definición de un creyente. Es así como los discípulos van a reaccionar luego de la ascensión del Señor. Así, versículos 52 y 53. Ellos, noten, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. 5 elementos importantes que deben estar presentes y que están presentes aquí en la vida del creyente. 5 elementos importantes. Lo primero que nos muestra el texto que los discípulos hacen luego de que el Señor sube a los cielos es que le adoran. La idea de esta expresión es que ellos se postraron en tierra. Y aunque no lo veían porque se había ido al cielo, ellos sabían que aquel que era hijo de Dios, que era su Señor, su Salvador, el cual los había bendecido, era digno de toda adoración. Y aunque sus ojos no lo veían, eso no impide que sea adorado con todo el corazón. Es lo que venimos a hacer aquí nosotros. Adorar al Señor con todo nuestro corazón. Como evidencia de que la ascensión de Él sí también se cumple en mí también. Y aunque sus ojos no lo vean, eso impide, hermanos, eso no impide que sean agradecidos con Él. El creyente le agradece a Dios cada día por esa obra que hizo en su vida. Y aunque los ojos míos no lo vean, eso no impide que yo le sirva al Señor. Ahora, luego de que le adoran, regresan nuevamente a Jerusalén gozosos. Gozosos. Los que en algún momento estaban llenos de dudas, angustiados y tristes, porque el Señor habría de irse, ahora los vemos regocijados, felices, porque el Señor ahora iba a hacer una obra gloriosa en sus corazones. Ya no hay temor para ellos. Es como si ustedes ahora, es como si cuando ellos vinieran para Jerusalén, después de Betania, se regresan, el Señor asciende, ellos vienen. Es como si tú al verlos vieras una cara de satisfacción. Eso es lo que tú notas ahí. Es lo que están mostrando ellos con su expresión. Cuando ellos van camino de Betania a Jerusalén. Ellos sabían en quién habían creído y las bendiciones que habían recibido, hasta el punto de tener la plena seguridad de que algún día estarán con el Señor en el cielo. Este gozo nunca debe acabarse para el creyente. Muéstralo con tu expresión, creyente, que tienes gozo. Y más en un día como hoy, que es el día del Señor. Y noten que luego de que llegan a Jerusalén, abundan en actos de devoción, seguramente esperando la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo. Esto se hacía evidente en el sentido de que constantemente y puntualmente estaba en el templo en los tiempos de oración, iglesia.
¿Tú estás constantemente y puntualmente en el tiempo de oración? Estaban allí puntualmente. Hermanos, tengan presente que los discípulos del Señor entendieron, al igual que cada creyente debe entenderlo, que en el templo ya no se hacen sacrificios de animales, porque quedaron abolidos por la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, la alabanza y la bendición a Dios nunca termina. Es continua. Es continua. Si tú sabes quién es Dios, lo grande que es, lo bondadoso que es, lo amoroso que es, si tú conoces a Dios, sin duda alguna te la pasarás con la misma actitud que el salmista en el Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. El salmista aquí está haciendo un llamado a todo el pueblo a que se una en alabanza a Dios. Y recuerda, creyente, que aquellos que son verdaderos adoradores son los que le adoran continuamente en espíritu y en verdad. Y sin ninguna duda, esta fue la actitud de los discípulos una vez vueltos a Jerusalén. Adoraron, gozo, su presencia en el templo, alabanzas. Esa es la actitud del creyente siempre. Alguien diría, no hay cosa que mejor prepare los corazones para recibir la gracia y el poder del Espíritu Santo que la oración y la alabanza gozosa. No cabe la menor duda que aquellos que aman a Dios continuamente y sin interrupciones se la pasarán adorándole con gozo, bendiciéndole. ¿Y saben por qué? Porque lo conocen y saben quién es Él. Ahora, una vez Dios obra en el corazón duro de una persona, cambiándoselo por un corazón sensible a su palabra, todo cambia para esa persona. Se lo decía al rato. Porque ahora estamos hablando de un creyente que tiene en su corazón al Espíritu Santo y que ahora creerá que Jesucristo es el Dios encarnado. Creerá que Jesucristo padeció y murió en una cruz. Creerá que Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Creerá que Jesucristo fue levantado a los cielos y que además regresará. Creerá que Jesucristo es el Señor. Y sea que tengas problemas o no, y sea que tengas problemas o no, sea que tengas necesidades o no, sea que estés enfermo o no, sea que seas rico o pobre. Y esto lo digo para que sepas y entiendas que lo que yo estoy diciendo acerca de tu presente en Cristo no depende de tus circunstancias, sino que depende de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por ti. Y si la obra ya está consumada y el Señor Jesús subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, dando a entender que su obra salvífica fue perfeccionada, alégrate, creyente. Regocíjate, creyente. Gózate, creyente. Canta jubiloso, creyente. Que para ti no hay condenación. No hay condenación para ti, sino un hermoso y cálido presente en Cristo con la certeza de que un futuro glorioso te espera a ti al lado de tu Señor en los cielos. Iglesia, gloria a Cristo. Quiero aplicar rápidamente la enseñanza de esta mañana. Y he dio 3 puntos para los creyentes. ¿Cómo aplicamos, creyentes, esta enseñanza para nuestras vidas? Sin duda alguna, lo que podemos aprender de la enseñanza que vimos hoy es que las bendiciones del Señor Jesús, que nos da el Señor Jesús, son para que las pongamos en práctica en nuestra vida de fe. Las bendiciones, hermanos, que nos da el Señor
son para ponerlas en práctica. Se nos dice como creyentes que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Es decir, hemos sido apartados por Dios para Él. Hemos sido adoptados en la familia de la fe. Hemos sido rescatados del mercado de esclavos donde antes vivíamos sometidos al pecado y al diablo. Hemos recibido el llamado del Evangelio. Dios nos concedió la gracia de escuchar y creer en el Evangelio. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos la certeza de que algún día alcanzaremos completa redención. Qué bonito es saber eso. Pero si solamente se queda en mi mente y no las aplico, no sirven para nada. Estas bendiciones que Dios da, lo hace con el solo propósito de que le glorifiques, de que le honres con tu vida creyente. Es por eso que para ti, que antes estabas muerto en delitos y pecados, y donde el pecado le daba sentido y razón de ser a tu vida, ahora como creyente, ya no más. Ya no más. Antes eras títere del pecado. Ahora como creyente ya no eres títere del pecado. Si el Señor Jesucristo cuando estaba subiendo a los cielos aún seguía bendiciendo a los discípulos, demostrándolos así que sus bendiciones son continuas para los suyos, es con el propósito de que tu vida ahora como creyente se incline solamente a Él. Solamente a Él. Y vivas para Él. Y lo escuches a Él. Y lo sigas a Él, y le glorifiques a Él. Ten presente eso, creyente. Si has sido bendecido con toda bendición espiritual, es para que tú muestres con tu conducta esa verdad en tu vida. En segundo lugar, en el pasaje de las Escrituras que estudiamos en esta mañana, los discípulos que habían sido bendecidos nos enseñaron algo muy importante. Muy importante a todos nosotros. Y es que el cristiano desea la gracia. Escúchalo bien. El cristiano desea la gracia. Desea tomar el favor de Dios para su vida, abrazarlo y nunca soltarlo. Porque él entiende que donde no está la gracia de Dios, el pecado gana lugar en la vida de la persona. Desafortunadamente, hoy en día hay muchos creyentes que le huyen a la gracia. Qué triste. Es triste que después que nos enseñen desde aquí del púlpito una y otra vez, veamos a creyentes huyéndole a la gracia. Cuando nos llaman a congregarnos, no lo hacen. Cuando nos llaman a orar, no lo hacen. Cuando nos llaman a servir, no lo hacen. Cuando nos llaman a estudiar, no lo hacen. Cuando nos llaman a estar pendientes del necesitado, no lo hacen. Cuando nos llaman a promover la comunidad, la comunión en la iglesia, no lo hacen. Esa es la razón por la cual no crecen. Esa es la razón por la cual no avanzan en su vida de fe. A veces me pregunto qué es tan importante para el creyente hasta el punto de dejar la gracia a un lado. ¿Será algo más que eso? No huyan de la gracia, creyente. No huyan de la gracia. Si la ascensión del Señor tiene lugar en tu vida, no huyas de la gracia. Y yo sé que tú me entiendes lo que estoy diciendo. Si algo aprendemos de los evangelios, es que como creyentes necesitamos la gracia de Dios. Y tercero, creyente, te quiero dar dos razones acerca de las consecuencias de la ascensión del Señor Jesucristo para ti. Primero, tu salvación está segura. Hay muchos que andan por allí con locuras,
hablando de que sí perdemos la salvación. No, hermanos. La salvación tuya como creyente está segura. Nunca se te quitará. Nunca se perderá. ¿Sabes por qué? Porque nuestro gran sumo, no sumo, gran sumo sacerdote siempre está intercediendo por ti. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, intransferible, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo 2 años, 5 años, no, siempre para interceder por ellos. Aquí la salvación es segura. No dudes nunca de eso, creyente. Y segundo, el Señor volverá nuevamente por su pueblo y los llevará a sus moradas celestiales. Es por eso que con toda certeza te digo que guardes tu mente con el siguiente pensamiento. Algún día esto acabará. Piénsalo, creyente. Colócate el yelmo de la salvación y piensa de esta manera. Y para aquellas personas que no son creyentes y que están en estos momentos aquí en medio de nosotros, quiero decirle a cualquier persona que está aquí en estos momentos y que no es creyente, que tú con toda certeza, lo digo con la autoridad que me da el Señor aquí, con toda certeza, tú que estás en Cristo, eres un hacedor de la voluntad de tu padre, el diablo. Y te digo algo, el diablo no es amigo de nadie. El diablo no es amigo de nadie. Lo que este ser maligno quiere es llevarse la mayor cantidad de gente hasta el infierno y tú vas por ese camino. Eres esclavo del pecado también, incrédulo. A cada instante tú, con tu vida pecaminosa, vives ofendiendo a Dios. Y la Biblia nos enseña que la ira de Dios, olvídate de esa idea falsa de que Dios ama al pecador y odia el pecado. Olvídate. Si tú eres un incrédulo que no crees en el Señor, la Biblia nos enseña, la palabra inspirada de Dios nos enseña que la ira de Dios se está revelando continuamente todos los días contra ti. Además, sigue la corriente de este mundo incrédulo. Todo lo que Dios aborrece, tú lo sigues, tú lo amas. Definitivamente, tú no tienes nada que ver con Dios. Y si alguien te dice que tú eres hijo de Dios, lo eres. Pero en el sentido de la creación, en el sentido de la redención, tú no eres hijo de Dios. Dios te creó a ti. Él es tu padre. Pero hijo de él en Cristo no eres. Y digo esto con urgencia. Porque si te mueres en tus pecados, te condenarás. Te condenarás. Tú estás separado de Dios. Y por eso nada puedes hacer. Así que, repito e insisto, de manera urgente, te digo a ti, amigo o amiga incrédulo que estás aquí, que la única solución a tu problema es que te arrepientas. Sí, que te arrepientas porque eres malo. Que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce tu maldad. Reconoce lo mucho que has ofendido a Dios. Y ven humillado a Cristo. Reconoce tu impotencia. Y así impotente, ven a Él. Y finalmente te digo,
no retardes tu venida antes que sea demasiado tarde. Vamos a orar. Amado Señor y Padre, queremos darte gracias en estos momentos por tu palabra. Todos somos tan indignos, Señor, aún de servirte, pero tú nos escoges para esta noble tarea. Te quiero rogar para que nos sigas ayudando tanto a escuchar tu palabra como a servirte, Señor. Que tu gracia siempre sea derramada sobre nosotros, Señor. Y pon en nuestro corazón un deseo intenso por la gracia. A que así como el creyente verdadero tiene hambre y sed de justicia, también tengamos hambre y sed de la gracia. Y cada día la pidamos para nuestra vida, Señor. Te ruego que nos ayudes a hacer tu voluntad, Padre Santo. Gracias por este día de hoy. Glorifícate cada día en medio de tu pueblo, mi Señor. Que la gloria y la alabanza siempre sea para ti. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.